Pues muchísimas gracias, Alejandro, muchísimas gracias por vuestra invitación para venir a participar en este congreso que además siento que al rememorar y recordar el centenario, ¿no?, del nacimiento de Deleuze es ya un espacio que es afectivo y amistoso de por sí, por lo cual me siento como muy contenta de estar aquí con vosotras y especialmente en esta mesa. Bueno, yo, como veis, el título de mi ponencia es Acontecimientos vibrantes, ondas que devienen, materias que bailan. La idea de acontecimiento vibrante, que es un poco este título que he decidido dar a la ponencia, es una ampliación parcial y diría estética de la teoría que propone Jane Bennett en su libro Materia vibrante, una ecología política de las cosas. Desde una línea espinosista, bergsoniana y deleuziana, Bennett desarrolla todo un materialismo vital en el que la materia no es una simple cosa, pura representación cultural o forma objetual inerte, sino una fuerza monstruosa plagada de potencias positivas y afirmativas que actúan dentro y fuera de nosotras. La basura, la electricidad, el acero y todas estas cosas y su estructura material contienen dentro de sí un impulso inmanente, una vida, y pongo aquí el acento en este artículo indeterminado, tal y como hizo Deleuze en el texto La inmanencia, una vida que actúa sobre lo real y produce innumerables efectos fuera del control humano. Me gustaría que pensáramos este encuentro con la materia desbordante y agencial como un acontecimiento consistente en un entrar en contacto con, una punzada estética que activaría, si dejamos que sus afectos nos atraviesen, nos abracen y nos acaricien, un cierto devenir. Hoy aquí vamos a tomar como ejemplo de esta materia vibrante a las ondas, con sus movimientos predecibles e impredecibles, ritornelos sonoros y líneas de fuga electrónicas, cuyo entrar en contacto con quedaría cristalizado en el momento del baile. Estructuraré entonces esta charla en torno a esta idea de la vibración, que expandiré de la mano del concepto de devenir deleuziano, prestando mucha atención a las estrategias que la electrónica toma para fugar constantemente la onda y presentarla al final como pura inmanencia. Dice Alejandro Pérez Paredes en Bedroom Safari que la escucha es un tocar desterritorializado, que el oído, antes de ser órgano de escucha, fue un protoórgano propioceptivo primordial que ayudaba a ciertos artrópodos a percibir las vibraciones del tejido matérico sobre el que se asentaban. Y es que la música no es solamente un arte del tiempo, la estetización de una duración, como he podido decir yo en otras ocasiones, sino que también es un vibrar sobre tejidos, superficies y fluidos por medio del cual nos agenciamos del espacio para hacer casa, en palabras de Alejandro, o construir un hogar. Pensemos en la forma en la que Deleuze y Guattari determinan el contenido de la música en la meseta número 10 de 1000 mesetas. Allí se preguntan, ¿de qué trata la música? ¿Cuál es su contenido indisociable de la expresión sonora? No es fácil decirlo, pero sería algo así como: un niño muere, un niño juega; una mujer nace, una mujer muere; un pájaro llega, un pájaro se va. En la siguiente página de este mismo capítulo, en torno a esta misma idea, llaman a este contenido de la música, el niño sonoro que muere, que nace, que juega, un ritornelo. Leemos: un niño se tranquiliza en la oscuridad, o toca las palmas, o inventa una forma de caminar, adapta las rayas de la acera, o salmodia forda, tralala. Una mujer canturrea, la oye canturrear dulcemente una melodía en voz baja. Un pájaro lanza su ritornelo. La música en su totalidad está atravesada por el canto de los pájaros de mil maneras. La música está atravesada por bloques de infancia y de feminidad. La música está atravesada por todas las minorías y, sin embargo, compone una potencia inmensa. Ritornelos de niños, de mujeres, de etnias, de territorios, de amor y de destrucción. Nacimiento del ritmo. Bueno, a mí es que me gusta muchísimo esta cita, me parece que tiene una belleza impresionante, ¿no? El ritornelo mantiene entonces una relación directa con la territorialidad, el espacio de uno. Podríamos definirlo como un conjunto de materias expresivas que delimitan el espacio protegido de las fuerzas del caos. Abren un hogar en el seno de la incertidumbre, permitiendo, por supuesto, una posible salida para evitar todos esos peligros asociados con el dejar de moverse y estratificarse. Las cancioncillas repetitivas de la infancia, los juegos de palmas y las melodías de los pájaros son algunas de las formas que toma el ritornelo, pero habría muchas más. El color, como decía Milagros y todo arte en general, dicen Deleuze y Guattari, tendría ya la forma del ritornelo, en tanto que su función está relacionado con los agenciamientos territoriales, hacer carteles, colgar pancartas.
En cualquier caso, el matiz sonoro del ritornelo es bastante importante porque la potencia de la música o el sonido a la hora de agrupar territorios es bastante mayor a la de otras formas expresivas. El color se fija en el objeto y crea los contornos de esta sala, por ejemplo, las sillas, las ventanas, y se adhiere a ellas haciéndolas marrones, verdes o amarillas, mientras que las ondas que salen de un sintetizador continúan su movimiento nunca fijadas en una cosa. Una vez emitido, lo sonoro se agencia de todos los cuerpos por los que pasa, chocando con ellos y obligándoles a moverse o a pararse. La música, entonces, podríamos decir, viene a hablar de los espacios afectivos. Esta afección es indisociable del vibrar, una disposición que me gustaría definir como táctil e incluso estética de la materia. Para Jane Bennett, las cosas y todo lo que las componen no son una fuera estable, separado de nosotras, sino cuerpos interactuantes con la capacidad de producir efectos sobre el mundo. De hecho, ningún objeto existe por sí solo, sino que se presenta siempre en ensamblajes, alianzas vivas de cuerpos, formas y materias que funcionan como agentes o actuantes, por usar aquí un término de Bruno Latour. Bennett sostiene que esta agencia no humana de los ensamblajes es posible gracias a la fuerza vital o el conatus de los elementos que los componen, una vibración interna presente en la materia que la predispone al cambio y al movimiento. De acuerdo con su materialismo vital, esta vibración es equiparable a lo que Deleuze definió como una vida, aquella actividad inmanente dentro de todo lo real que puede describirse como, y cito aquí a Bennett, una fuerza presencia creativa y destructora que no coincide por completo con un cuerpo específico. Una vida apunta a lo que en 1000 mesetas se describe como materia-movimiento o materia-energía. En la meseta número 12 del Tratado de Nomadología, Deleuze y Guattari sostienen que existe una materialidad difusa repleta de acontecimientos afectos, un flujo de energía que operaría de forma intensiva en el campo de lo virtual y de forma extensiva en el campo de lo actual. Este es el tipo de materia que le interesa a Bennett y que, por supuesto, nos interesa hoy aquí, que sería una fuerza múltiple, vibrante, inseparable de sus alianzas y, en este sentido, de sus tactos. Karen Barad trata de argumentar en Tocando al extraño interior que el tacto es un fenómeno repleto de implicaciones, relaciones determinadas y posibilidad, por medio del cual entramos en contacto directo con la alteridad que somos nosotros mismos. La explicación común que la física ofrece del tacto está marcada por la imposibilidad de tocar realmente a eso otro que nos acercamos. Lo que sentimos al entrar en contacto con un objeto, diría un físico, es la repulsión electromagnética de los electrones de los átomos que forman, por ejemplo, mi mano y esta mesa. Habría, por tanto, siempre un vacío, una inasibilidad fundamental dentro de la capacidad táctil, una unión que siempre es esencialmente imposible, aunque aparentemente sensible. Sin embargo, la teoría cuántica de los campos entiende que las partículas, como los átomos o los electrones, el vacío y los propios campos de los que habla, son co-constitutivos. Es decir, que no existen sino por su relación, alianza o por volver un poco atrás en ensamblaje. Esto implica que estas partículas son inseparables de las actividades virtuales del vacío, al cual no podríamos definir ya como una nada o una ausencia total, sino como una indeterminación, un espacio abierto a la posibilidad total de la creación, destrucción y movimiento de la materia. Para Barad, esto significa que la materia es ya un juego con la indeterminación, que la materia, y cito, siempre está radicalmente abierta. No se puede asegurar el cierre cuando las condiciones de imposibilidad e indeterminaciones vividas son constitutivas, no suplementarias de lo que es la materia. En un sentido importante, en un sentido arrebatadoramente íntimo, tocar, sentir, es lo que hace a la materia, o más bien lo que es. La materia es condensaciones de respuestas a los deseos deseantes de estar en contacto, una responsividad colectiva. La belleza de este texto reside en que, además de devolvernos la capacidad de tocar verdaderamente al otro, Barad no para de hacer metáforas musicales para explicar el funcionamiento de este vacío indeterminado, dentro del cual habría una suerte de vibrar primigenio. La música, entonces, es metáfora para hablar de estos planos virtuales que vibran como un tambor, pero es también realidad cósmica efectiva, en tanto que expresaría en su movimiento la naturaleza afectiva del mundo. La música no es otra cosa que un tocar que devuelve el contacto, un vibrar inseparable del vibrar con otros. El trabajo del artista audiovisual Noemi Bucci, que antes os presentaba aquí un fragmento, ¿no?, sin volumen, demuestra esta capacidad táctil del sonido, una fuerza transformadora que activa la pieza Does It Still Matter?
Bueno, os voy a poner un fragmento y luego sigo hablando de ella. Bien, esta obra, en la que lo sonoro, lo físico y lo visual funcionan como un conjunto, juega en su título, como hace Barat en la versión de su realismo agencial, con el significado de la palabra matter en inglés, que en español designaría tanto a la materia como la importancia. Does it still matter, entonces, podría traducirse como por importa todavía o es todavía materia. La onda, la molécula y materia sonora transforma la materia física del cuerpo de la mujer que observamos en pantalla. Revuelve su imagen, la hace convulsionar, puede hacer que las manos cierren el cuerpo sobre sí mismo y lo desplieguen después fuera de sus límites tridimensionales. El tacto, entonces, es aquello que compone y recompone la materia, y el sonido, un ensamblaje de partículas cuya agencia puede transformarnos corporalmente. Si la materia es vibrante, es porque nos toca. Su impulso vital es indisociable de la posibilidad de alianza y contacto con otros cuerpos. La onda, en este sentido, es la expresión visual, sonora y física de la territorialidad entendida como distancia crítica, viajar entre espacios para marcar límites por medio de un contacto. Recordemos el problema de lo limítrofe y el espacio seguro que atravesaba el concepto del ritornelo. Aquí me gustaría hacer un pequeño hincapié para remarcar que la cuestión de la visualidad de la onda es también bastante relevante dentro del ritornelo, porque las ondas no son simplemente sonoras. Al fin y al cabo, el color, como pancarta, no es otra cosa que el resultado de la reflexión de una determinada longitud de onda del espectro electromagnético en un objeto, es decir, una manifestación de la interacción de la luz en tanto que onda. Bueno, además de ser color, música o ritornelo, la onda es también cuerpo y corporalidad, en tanto que desde este punto de vista, entre espinosista y nietzscheano, los cuerpos son grupos de fuerzas a los que podemos acceder delimitados de forma territorial. Es por esto y por la naturaleza y movimiento de las ondas por lo que podemos comenzar a hablar de ellas a través del concepto del devenir. La física cuántica ha descubierto que el mapa cósmico que dibuja nuestro universo es la huella congelada de unas ondas primigenias llamadas oscilaciones acústicas de bariones. Si bien yo no soy capaz de explicar en profundidad la relación que hay entre la materia oscura, la energía y el sonido, que tal vez sería la profundidad necesaria para comprender este concepto tan complicado, diré de una forma bastante monstruosa que la disposición espacial de nuestra galaxia es el resultado de la fosilización de una vibración primigenia producida tras el Big Bang por el choque entre la atracción gravitacional de la materia oscura y la presión que al mismo tiempo ejercían los fotones. Lo curioso de este gran choque es que nuestro universo, que está en constante movimiento de expansión, refleja todavía la forma territorializada de este ritornelo cósmico en la disposición de nuestras galaxias, que tienden a congregarse en los círculos superpuestos que dibujó aquella vibración primigenia. La vida entonces surge de un primer gran contacto, un choque con forma de onda. Podríamos decir incluso que la música tuvo su primera expresión cósmica en esta vibración de los bariones. Es el ritornelo primigenio al que siempre se va a referir. Es importante matizar en cualquier caso que esto lo estamos pensando desde el punto de vista del plan de consistencia, aquel espacio inmanente dentro del cual encontramos puros afectos, conexión incesante de eventos y multiplicidad en constante devenir. Me interesa entonces remarcar esta ontología de lo múltiple, materializada en la propia disposición matérica del universo, para estudiar la forma en la que expresiones estéticas como la música podrían colocarse en un plan de consistencia poblado por una materia anónima, parcelas infinitas de una materia impalpable que entran en conexiones variables. Al plan de consistencia, como sabréis si habéis leído Mil mesetas, también podemos llamarlo cuerpo sin órganos. Este concepto de herencia ortodiana vendría a designar la dimensión virtual, o sea, inmanente, del cuerpo como condensación de fuerzas y flujos. El cuerpo sin órganos es entonces todo lo que el cuerpo puede llegar a ser
ese flujo de fuerzas que queda cuando todo se suprime y solo quedan singularidades, percepciones, diferencias, acceidades y posibilidades. La pregunta sería ahora entonces, ¿podemos hacer de la música un cuerpo sin órganos? ¿Podremos coger esta materia de expresión que proviene de un sistema territorializante como es el ritornello y que queda por otro lado estratificado con la música tonal y el temperamento de los instrumentos para fugarlo de tal manera que sea pura multiplicidad? Efectivamente, por medios de formas de experimentación, podemos poner en fuga la materia musical para que devenga muchas otras cosas. La música ya no sería, en este caso, un simple ritornello, sino devenir o devenires de todas las clases, como devenires pájaro, devenires niño, devenires mujer y, ante todo, devenires moleculares que poblaban ya originariamente la materia sonora, como veíamos con las oscilaciones acústicas de variones, ¿no? Bueno, para conectar con todos estos devenires, la música necesita romper sus cadenas arborescentes y volverse como la mala hierba, hacer rizomas y devenir movimiento puro. Si entendemos que la onda es la forma molecular atómica de la materia sonora, entonces los métodos de experimentación musical que busquen poner en fuga el cuerpo organizado, que es la práctica musical, deben buscar lo inmanente dentro de ella, lo desestratificante que existe dentro de la propia onda. Su dibujo, además, es ya un claro devenir, una fuga o un estar entre. Instrumentos como los sintetizadores modulares y sus acompañantes, los osciladores, permiten a los artistas electrónicos jugar con la forma de sus ondas y pensarlas como el contenido mismo de sus piezas. Gracias a estos instrumentos maquínicos, el sonido se libera de sus estructuras orgánicas y supuestamente naturales para dejar de ser representación y convertirse así en pura materia en movimiento. Su uso resalta también aquella característica que antes llamábamos vibrante, pero que podíamos denominar reactiva de la onda. Ahora vamos a ver en funcionamiento un oscilador de este tipo en una versión del álbum Dataplex del artista sonoro Ryoji Ikeda. La apertura de la música a la más pura abyección, que dentro de sus códigos sería el ruido, es un elemento estructurante y fundamental de la música electrónica. Esta gran línea de fuga permite que los devenires de los que estábamos hablando se hagan explícitos en la materia musical, poniendo de manifiesto que hay un deseo no humano que guía la onda por territorios impredecibles. La música maquínica sería un puro agenciamiento de fuerzas que, al reconocer que en ella hay un deseo guiado por una máquina abstracta, abre el espacio musical a aliarse con voces otras, cuerpos desterritorializados capaces de reterritorializarse en estos extraños sonidos, permitiendo, entre otras cosas, su habitar en los espacios seguros que dibujan sus ondas. Esta sería fundamentalmente la experiencia del cuerpo en las raves, espacio afectivo donde nos hallan. Hay aquí, en el acontecimiento de la escucha, una importante dimensión de la temporalidad que se desterritorializa.
Al componer, los músicos utilizan la repetición y la diferencia de tal manera que se produce un extrañamiento sobre nuestra experiencia existencial del tiempo. Pensemos que, de acuerdo con la ontología que despliega Deleuze en Diferencia y Repetición, el ser es pensado como devenir o diferencia. No sería ya una categoría estanca, tal y como la había pensado la metafísica clásica, sino un flujo de eventos, intensidades, conexiones y transformaciones. Esto, además, lo vemos de forma clara en la estructura misma de la materia, ¿no? Como ya hemos estado hablando. En este sentido, Deleuze propone pensar la diferencia junto con la repetición, que no sería nunca la reiteración de lo idéntico, sino pura duración, una estructura fundamental del pensamiento porque se desarrolla necesariamente en el tiempo. Así, el devenir del ser, o sea, la diferencia, se consolidaría a través del tiempo en el pensamiento, esto es, en la repetición, donde cada iteración implica siempre una variación singular. Pero sobre todo esto ya hemos hablado antes con José Luis Pardo y creo que lo ha explicado mucho mejor de lo que yo podría intentar hacerlo. La experiencia estética de la música, que está mediada por la escucha, otro tipo de tacto, aparece un tiempo fundamentalmente diferencial al que podríamos llamar de muchas maneras. Jean Hersch lo ha llamado miniatura de eternidad, Deleuze habla de tiempo no pulsado o tiempo de Lyon y Mackenzie Work habla de tiempo K. Este tiempo no es medible como el tiempo cronológico de la historia. De acuerdo con Emmanuel Queens, este tiempo no pulsado no sería la simple liberación de la medida del tiempo ni un proceso de individuación, sino la emergencia de un material liberado de la forma. No se trata, nos dice, de un material indiferenciado o simple, por el contrario, es un material extremadamente elaborado y complejo, un material cuya función es la de hacer audibles las fuerzas que por naturaleza no son sonoras y hacer emerger las vibraciones de un universo plural. Los métodos de experimentación musical electrónicos, al separarse de las ideas arborescentes de la armonía, la melodía o los ritmos estables, son capaces de introducirnos en esta temporalidad del tiempo no pulsado. En su entrar en contacto con nosotros, estas piezas electrónicas nos introducen en un tiempo que es pura diferencia, donde la onda sería movimiento en devenir y el ruido un conjunto de posibilidades abiertas o cuerpos sin órganos. El artista sonoro japonés Ryoji Ikeda, del que hablábamos y escuchábamos hace un momento, es un claro ejemplo de esta tradición dentro de la electrónica experimental, que se apropia y manipula estéticamente el tiempo y el sonido para hacerlo vibrar. Su obra se basa en presentar el sonido de la forma más pura posible y más autónoma que es capaz, ¿no? Llevando la capacidad de los ordenadores de producir música sintética hasta su límite más microscópico y usando, para poner en fuga nuestra escucha a nivel orgánico, todo un grupo de frecuencias que juegan con el espectro de nuestra audición. Dataplex, que es el primer álbum que lanzó en 2002 y que escuchábamos hace unos minutos, sonifica grupos de datos virtuales con los que entramos en contacto constantemente al utilizar nuestros ordenadores. Ahora os voy a mostrar una pieza, un fragmento de una actuación que hizo en el Show Festival hace 7 años y que es bastante interesante porque, como sucedía con Noemi Bucci, los elementos visuales que proyectan detrás del mismo, ¿no?, dependen del movimiento de las ondas y su forma, que puede ser sinusoidal, triangular, diente de sierra, cuadrado o ruido, depende de las frecuencias que Ikeda lanza al público. Es la materia que parece la más insensible, separada de nosotras, o sea, la pura forma de la onda, la que se despliega vibrante en nuestros oídos y nuestros cuerpos con una belleza aplastante y monstruosa. Ay, bueno, me salto esta cita. Bueno, no pasa nada.
Incluso al escuchar este tipo de música, que para muchas personas sería ligeramente desagradable, por decir poco, ¿no? A nuestros cuerpos les invade la necesidad de comenzar a moverse con ella. Como estoy ya acabando, me gustaría contaros una pequeña anécdota, ¿no? Hace cosa de un mes estuve en un festival que se llama el LEF, un festival de Laboratorio Electrónica Visual en Gijón, y vino Ryoji Ikeda a presentar su última producción, ¿no? Que se llamaba Ultratronics. Es una pieza que también tiene mucho que ver con esta idea de coger la molécula sonora lo más absolutamente irreductible o mínimo, ¿no? Dentro de la propia música electrónica y producir desde ahí con el ruido de forma rítmica y algo matemática, ¿no? Lo interesante de su presentación es que creo que, igual a diferencia del público que estaba en este festival, en el LEF, invadió una sensación de euforia en el momento en el que empezaron a sonar todos estos ruidos, de tal manera que la gente no solo silbaba, sino que se levantaba de sus butacas para ponerse a bailar. Lo cual es bastante llamativo también por la forma de agenciarse del propio espacio por medio del baile, un espacio que está separado, ¿no? En la que el público y el baile, el público y la obra están como digamos ontológicamente divididos, ¿no? Y es que hay algo dentro de la música que nos obliga a ponernos en movimiento, ¿no? Es esta cuestión plagada de devenires que hacen que nuestra subjetividad de repente empiece a ser también parte de esa onda, ¿no? Entonces, para concluir, quería decir que en este sentido, después de todo lo que he contado, ¿no? Podríamos decir que ser tocado por la música es ser tocado por un extraño movimiento que puebla nuestro cosmos, múltiples ondas asediándonos al mismo tiempo. Es una extraña alianza cósmica, pero de potenciales increíbles, un monstruo iónico que tritura nuestros cuerpos y los pone a bailar, queramos o no. Espero que cada vez que escuchéis su llamada o que seáis escuchados por ella, conectéis con su devenir. Muchas gracias.